Agradecemos de una manera muy especial al pastor Ricardo Vanderhul por ayudarnos a iniciar con buen pie esta jornada hermosísima de trabajo que tendremos durante todo este día. Es importante que el Instituto de Contadores Filial Santiago ha querido en este seminario regional interamericano Business Summit Contadores 2026 hacer una mención especial y dedicar los trabajos de la mañana de hoy a dos grandes personalidades de la familia de contadores. En esta ocasión hacemos mención de un destacado contador público dominicano, reconocido por su importante trayectoria en el ámbito contable, tanto a nivel nacional como internacional. Alcanzó gran relevancia al desempeñarse como presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad en el periodo 1987-1989, siendo uno de los profesionales dominicanos en ocupar esta posición de alto prestigio. Dedicamos la jornada del día de hoy al licenciado Juan Herrera, a quien vamos a darle un fuerte aplauso, a quien dedicamos esta jornada especial. De igual forma, lo hacemos con el licenciado Armando Núñez, que es el primer contador de Santiago, egresado de la Escuela de Peritos Contadores y licenciado en Ciencias Comerciales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que inició en el sector privado en el 1960 y estableció su oficina independiente de lo que es fundado en el 1984, la firma Armando Núñez y Asociado, junto a sus hijos. Fue fundador de la filial norte del ICPAR y en la carrera de contabilidad en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además de ser docente y referente de ética en la profesión contable dominicana. Licenciado Armando Núñez, fuerte el aplauso también. Son dos grandes personalidades del ámbito de la contabilidad a quienes dedicamos esta mañana la jornada de trabajo. Y vamos a iniciar formalmente, porque estamos ávidos de sentirnos y de estar capacitados y seguir fortaleciendo estas habilidades que van a ayudar al contador a seguir dando lo mejor de sí en esta profesión. Y nuestro primer speaker, que viene en el día de hoy, va a hablarnos de un tema muy especial: contabilidad bancaria y análisis de estados financieros, que es la responsable de dirigir, de registrar y sobre todo tener todos estos números muy bien puestos. ¿Y quién es el responsable? Es este sistema financiero sólido de una confianza que constituye con vigilancia y equilibrio la experiencia. Quien viene es un speaker de nuestro país, es un asesor de la Superintendencia de Bancos que cuenta con más de 30 años fortaleciendo nuestra arquitectura financiera. Graduado con honores en la Universidad de Colorado, con un MBA en Rutgers University, su formación internacional lo sitúa a la vanguardia de un gobierno corporativo en gestión de riesgos y antilavado de dinero. Como docente de posgrado, ha moldeado a las nuevas generaciones de líderes en regulación del cumplimiento. Su presencia hoy nos ofrece una visión clara sobre el futuro de nuestra banca. Recibamos con una gran autoridad en el sector financiero a nuestro speaker, nuestro primer speaker del día de hoy, el licenciado Elvin Cuevas. ¿Te avance o te va para atrás? Bueno, muchas gracias. Muy buen día a todos. Quiero agradecer la invitación al Instituto de Contadores Públicos autorizado de la República Dominicana, filial de Santiago. Nos sentimos muy honrados de poder participar en este importante foro. Las gracias también las quiero extender a nombre del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W., quien hubiera querido estar presente en esta importante actividad, pero por responsabilidades de su trabajo no pudo participar. Quiero felicitar al ICPAR
por esta grandiosa actividad que contribuye grandemente al fortalecimiento de la profesión y que además sirve mucho para el intercambio de ideas y conocimientos y experiencias entre contadores, auditores y supervisores. Les hablaré brevemente sobre la contabilidad bancaria como herramienta de gestión de riesgos y de supervisión. La contabilidad en los bancos no es solo una cosa de contadores, es una pieza clave para que el sistema financiero funcione y se mantenga estable. Hoy vamos a hablar de contabilidad, no solo desde el punto de vista del registro contable, sino como una herramienta clave para la supervisión, la gestión de riesgo y la estabilidad del sistema financiero. En la banca, la contabilidad no se limita a preparar estados financieros. Una contabilidad bien llevada permite evaluar solvencia, evaluar liquidez, evaluar resultados y exposición a riesgo. Por lo que la contabilidad resulta clave para proteger los recursos de los depositantes y para ayudar a preservar la confianza y la estabilidad del sistema financiero. Es por esto que un error contable no es solo un asunto técnico, ¿verdad? O sea, un error contable impacta los indicadores financieros, impacta decisiones empresariales y también impacta decisiones de supervisión. Mi breve presentación, para que sea mejor entendida, la he organizado en 6 tópicos, ¿verdad? Primero hablaremos por qué la contabilidad bancaria es diferente, o sea, cuáles son las particularidades de la contabilidad bancaria, el marco conceptual del manual de contabilidad emitido por la Superintendencia de Bancos. También hablaremos de algunas particularidades que tienen los estados financieros bancarios, sobre errores frecuentes que vemos en la práctica. También daremos una idea de cómo se conecta la contabilidad con la auditoría y la supervisión. Y finalmente, hablaremos sobre algunos retos que podemos visualizar hacia adelante y algunos mensajes clave que deseamos que ustedes se lleven. Comencemos por algo esencial. La contabilidad bancaria no es una contabilidad general que se aplica a un negocio o una industria particular. O sea, la contabilidad bancaria realmente es diferente. Y es diferente por múltiples razones. Lo primero es que se utiliza en un negocio que tiene importantes particularidades. Para empezar, la banca opera fundamentalmente con recursos del público, ¿verdad? Si ustedes ven el balance general de cualquier empresa, ustedes van a ver que probablemente los activos están financiados 50 y 50% capital y deuda, ¿verdad? O en una proporción que puede andar alrededor de eso. Sin embargo, en la banca, el financiamiento de los activos es básicamente con recursos de terceros. Y el capital, o sea, los recursos propios, es una proporción, digamos, que puede representar el 15%, el 20%, el 12%, depende del nivel de apalancamiento que tenga el banco. Es importante también, decir que la banca se diferencia porque gestiona riesgos permanentemente. Además, está bajo supervisión a nivel mundial, ¿verdad? En nuestro país, ustedes conocen cuál es nuestro arreglo institucional. Nosotros tenemos el Banco Central, que tiene la Junta Monetaria como su consejo de administración y que de acuerdo con la ley monetaria y financiera es el regulador.
Entonces está la superintendencia de bancos, que es el tercer elemento de la administración monetaria y financiera, que tiene el papel de supervisar de forma permanente a las entidades de intermediación financiera. La ley también le da a la superintendencia de bancos capacidad regulatoria subordinada. En la banca, la contabilidad tiene impacto inmediato porque los activos principales siempre están expuestos a riesgos, tanto riesgos financieros como no financieros. Los riesgos financieros principales, como ustedes conocen, son riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, pero hay riesgos no financieros también, como el riesgo operacional, riesgo legal, riesgo de lavado de activos. Inclusive hay riesgos emergentes a los que ahora se le tiene que prestar mucha atención, como los riesgos sociales y ambientales. Todos esos riesgos tienen que ser analizados y sus efectos tienen que ser registrados en la contabilidad de los bancos, porque si no, si se materializan, entonces puede haber pérdidas que no estén reflejadas en los estados financieros. Una particularidad de los bancos también es que los pasivos son altamente líquidos, porque aunque un depósito esté contratado a plazo, si un depositante se presenta en ventanilla a buscar su dinero, el banco no se puede dar el lujo de decirle: mira, no, tu certificado está contratado 1 año o está contratado 2 años, porque el banco afectaría su reputación, daría la idea de que no tiene suficiente liquidez, ¿verdad? Es cierto que en muchas jurisdicciones hay cargos por retiros anticipados, pero el banco siempre tiene que manejar liquidez suficiente para enfrentar cualquier retiro de depósito que se presente. Pequeños ajustes en la contabilidad pueden afectar el capital regulatorio, pueden afectar la liquidez y pueden afectar la rentabilidad. Por eso, la contabilidad bancaria permite identificar de forma oportuna los deterioros, reflejar correctamente las exposiciones al riesgo y generar información confiable y comparable. La contabilidad bancaria no es un fin en sí mismo, sino que es un insumo crítico para la toma de decisión empresarial y para la supervisión. Pasemos al segundo tema, que es el marco que rige el manual de contabilidad. El manual de contabilidad para entidades supervisadas es el marco contable regulatorio. Las NIF se aplican de forma supletoria solo cuando el manual no regula un tema específico. Y su objetivo es uniformar criterios contables entre las entidades, garantizar comparabilidad de la información y reforzar el principio de prudencia, lo cual es fundamental en un negocio como la banca. Es importante que les diga que el manual de contabilidad se basa en principios NIF. Sin embargo, tenemos un conjunto de brechas que están estudiadas y que la Superintendencia de Bancos tiene un proyecto para ir convergiendo. Le puedo mencionar un par de las brechas más importantes que tenemos. Tenemos brechas, por ejemplo, en la cartera de crédito, que todavía lo manejamos con una norma local, ¿verdad? Con el REA. Y tenemos que evolucionar hacia pérdidas esperadas. Y tenemos también diferencias, por ejemplo, en bienes adjudicados, donde se trabaja, digamos, de una forma local el deterioro. Hay otras pequeñas brechas o brechas menos importantes que también iremos trabajando. ¿Cuáles principios guían el manual de contabilidad? Bueno, son múltiples principios, pero me quiero referir a 4 de gran relevancia que tenemos que tener pendiente siempre que se hace un registro financiero, un registro contable, ¿verdad?
el primero al que me quiero referir es al principio de devengo. ¿De qué trata el principio de devengo? El principio de devengo implica que los hechos económicos se deben reconocer cuando ocurren, no cuando se cobran o cuando se pagan. Por ejemplo, sobre la cartera de crédito o sobre los depósitos, se tienen que reconocer diariamente los intereses, ¿verdad? El devengo de intereses, no cuando se pagan los intereses del certificado o cuando se cobra el interés del préstamo. Un principio importante también es el de sustancia sobre forma. O sea, tenemos que mirar a la realidad del negocio más que a los contratos. O sea, tenemos que mirar a la sustancia económica más que el contrato. Y le puedo dar algunos ejemplos. Un banco puede vender un título con pacto de recompra, ¿verdad? En el contrato, lo que se recoge es una venta, ¿verdad? Sin embargo, la sustancia económica es un financiamiento. Entonces, se tiene que reconocer como un financiamiento. Otro ejemplo de la sustancia económica sobre la forma es el leasing, por ejemplo. En un contrato de leasing, el concepto que figura es un arrendamiento. Sin embargo, también se trata de un financiamiento. El tercer principio al que me quiero referir es al de consistencia, que se deben aplicar los criterios de forma uniforme, ¿verdad? Todo el tiempo, para que pueda haber comparabilidad de la información contable y financiera. Y el principio de prudencia, que es la cautela que se debe tener para reconocer activos, ingresos y resultados. O sea, los bancos en la República Dominicana son, digamos, empresas de familia o empresas de socios limitados, no cotizan en bolsa, pero aún no cotizando en bolsa, tienen una naturaleza similar a las empresas que cotizan en bolsa. Porque, ¿cuál es la particularidad? Las captaciones del público, ¿verdad? Que los bancos financian los activos básicamente con captaciones. Entonces, estos son los principios fundamentales en que se basa nuestro manual de contabilidad y a los que me quería referir. Pasemos entonces a hablar brevemente sobre, antes de pasar a hablar sobre los estados financieros, quiero dar un ejemplo para fortalecer el tema de los principios, ¿verdad? Un crédito puede estar vigente, ¿verdad? Porque se está pagando normalmente. O sea, el contrato de crédito establece que se va a pagar en cuotas iguales y consecutivas, ¿verdad? De capital e intereses, y se está pagando mensualmente sin fallar, de acuerdo a como el contrato lo establece, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegan los estados financieros de esa empresa, de esa deudora al banco, el banco visualiza que las ventas de esa empresa han bajado, o que su flujo de efectivo se ha deteriorado, o que ha habido un choque económico que le ha afectado, o que ha entrado una competencia más sofisticada en el segmento de mercado que atendía. Bueno, pues el banco tiene que reconocer que esa empresa ha sufrido un deterioro y tiene que hacer el análisis debido para darle a ese préstamo la calificación que corresponde, porque no solo importa que esté vigente, importa si la empresa se mantiene en condiciones financieras de seguir pagando el préstamo. De lo contrario, tienen que registrar un gasto, tienen que registrar una provisión para que en el balance se refleje el valor real de ese activo, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver de nuevo cómo prevalece la sustancia económica por encima de lo contractual. Contractualmente el préstamo está vigente, pero vemos que la entidad, que la empresa, el deudor, ha sufrido un deterioro y hay que reconocer el gasto en los libros, ¿verdad? Para que ese préstamo refleje su valor real. Entonces, ahora sí pasamos a hablar
un poco sobre los estados financieros, que es donde los principios contables y prudenciales realmente se materializan. Y vamos a hablar brevemente sobre los tres principales estados financieros. Primero, hablemos del estado de situación, que es la foto del banco o de la empresa, ¿verdad? Aquí es muy importante que los activos estén bien clasificados, ¿verdad?, para que el balance muestre la situación real. Si estamos hablando de un crédito, ese crédito tiene que estar registrado en la categoría que corresponde, si está vigente, si tiene atraso entre 1 y 30 días, si tiene atraso entre 30 y 60, si tiene atraso de más de 90, y ese crédito tiene que estar, en adición a estar bien clasificado, tiene que tener la provisión que le corresponde, ¿verdad? Porque de lo contrario, se puede estar abultada el volumen de los activos, ¿verdad? O no estar bien reconocida la calidad de los activos, lo que puede implicar, digamos, que la solvencia tampoco esté bien estimada. Igual también puede haber quizás errores en la estimación de la rentabilidad. Igual que pasa con los créditos, pasa con las inversiones, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que las inversiones, el portafolio de inversiones se divide en tres categorías. Está la porción de las inversiones que se registra a costo amortizado, que es la que tiene vocación de mantenerse hasta vencimiento. Está la porción del portafolio que se registra valor razonable con impacto en patrimonio, que son los que están disponibles para la venta, y valor razonable con impacto en resultado, que es lo que está en trading. Pues si no está bien clasificado ese portafolio, también puede afectar realmente las magnitudes del balance. El segundo estado de gran importancia es el estado de resultado. Ya ustedes vieron en el caso del balance, ¿verdad? Para los bancos, el balance tiene particularidades que probablemente no se ven en otro tipo de empresas. Igual para los otros estados, ¿verdad? En el caso del estado de resultado, digamos que es la historia del desempeño del banco o de la empresa, es necesario asegurarse de que los ingresos estén bien clasificados, ¿verdad? Lo que es ingreso operacional, ingresos no operacionales, dentro de los ingresos operacionales, cuáles son financieros, cuáles no son financieros, porque si no están bien clasificados los ingresos, se van a afectar los indicadores, ¿verdad? Se va a afectar lo que es el margen financiero y puede llevar a decisiones erróneas, ¿verdad? Entonces, con una buena contabilización se evita inflar el margen financiero y se evita distorsionar la rentabilidad. A veces el problema no es que el ingreso exista, sino si está puesto donde debe ponerse. Y un tercer estado que es fundamental para la banca es el estado de flujo de efectivo. Errores, por ejemplo, en la preparación del flujo de efectivo pueden ocultar presiones de liquidez o pueden mostrar, digamos, una situación de estrés para la empresa o para el banco. Los técnicos de la superintendencia, cuando están mirando la capacidad de pago de las empresas, ponen mucha atención en el flujo de efectivo, ¿verdad? Porque a través de ese estado es que se puede mirar si la empresa está generando suficientes recursos líquidos para ir cubriendo la parte corriente de los préstamos. Para entender bien la contabilidad bancaria y entender bien los estados financieros de los bancos, es importante conocer sobre los instrumentos
financieros, ¿verdad?, que prevalecen en el negocio. Y me voy a referir brevemente a dos que probablemente son los principales en el balance: la cartera de crédito y las inversiones. Actualmente la cartera de crédito representa como el 50% de los activos a nivel agregado en el negocio bancario dominicano. En el pasado solía ser más, llegó a ser hasta el 60%, el 70%, pero las inversiones han ido ocupando un mayor espacio. Bueno, la cartera de crédito es el principal activo en el balance. El riesgo principal es el riesgo de incumplimiento de pago y debe ser evaluado, la cartera debe ser evaluada de forma permanente para reconocer los deterioros. Como le dije, un crédito puede estar vigente, se está pagando de acuerdo con un contrato, pero el deudor puede estar experimentando deterioro y eso hay que reconocerlo. En el caso de las inversiones, que es el segundo componente en el balance de los bancos, representa alrededor del 25%. El riesgo fundamental es el relativo al precio del mercado, ¿verdad? El riesgo más importante es el que tiene que ver con el precio de mercado. Y aquí hay dos elementos que hay que tomar en cuenta, tanto el riesgo de mercado como el deterioro, porque en adición a que hay volatilidad, ¿verdad?, en el precio de mercado de los títulos, y eso implica riesgo, también puede venir un deterioro por dificultad del emisor para cumplir el compromiso de pago. Entonces, cuando hay, digamos, un deterioro del emisor, es, digamos, una situación irreversible que se tiene que reconocer de forma inmediata. Aquí es importante que traiga a cuenta el concepto de valor razonable, ¿verdad? El valor razonable muestra el valor actual de las inversiones según el mercado y hace visible el riesgo. O sea, valor razonable, a veces uno escucha hablar como que introduce riesgo en las entidades, ¿verdad? Pero valor de mercado no genera riesgo, sino que lo transparenta, ¿verdad? Lo transparenta. Entonces el deterioro se reconoce, en el deterioro se reconocen aquellas pérdidas que no son recuperables. Ambos conceptos se complementan y pueden coexistir en el balance. Quiero poner dos ejemplos, un ejemplo de crédito y un ejemplo de inversiones. En el caso del crédito, el riesgo surge por el incumplimiento del deudor. Aún sin mora legal, señales financieras pueden indicar cierto deterioro. Entonces, el deterioro se tiene que reconocer de forma gradual y permanente mediante las provisiones, ¿verdad? En el caso de las inversiones, el riesgo proviene del mercado y del emisor. Las variaciones se reflejan a través del valor razonable. El deterioro se reconoce cuando el riesgo del emisor se vuelve permanente. Entonces, ¿qué busca la contabilidad? La contabilidad busca evitar la sobrevaluación de los activos y asegura que el riesgo se refleje de forma prudente, transparente y oportuna, tanto en la cartera de crédito como en las inversiones, de manera que los estados financieros muestren la realidad económica de la entidad. Veamos un aspecto que yo considero crítico en esta presentación y que es crítico en lo que tiene que ver con la contabilidad en los bancos, que es la evaluación del deterioro de la cartera de crédito conforme al reglamento de evaluación de activos. O sea, el riesgo de crédito se traduce en provisiones, ¿verdad?, que es una reducción del valor del
del crédito en el balance para que muestre la realidad y por consiguiente afecta el resultado, ¿verdad? Porque la provisión es un gasto y si hay un deterioro importante de cartera puede inclusive llegar a afectar el capital regulatorio. O sea, la evaluación de la cartera es uno de los procesos más importantes y más sensibles en la contabilidad bancaria. O sea, yendo un poco más en los detalles del REA, del Reglamento de Evaluación de Activos. El REA hace una clasificación de los créditos, ¿verdad? Los clasifica en comerciales y personales, ¿verdad? O sea, y los personales pueden ser de consumo o hipotecarios. Los comerciales se pueden inclusive subdividir entre menores deudores comerciales, medianos deudores comerciales y mayores deudores comerciales. Entonces, ¿por qué el REA divide los créditos en diferentes categorías? Porque cada crédito tiene un riesgo inherente, tiene un riesgo propio, ¿verdad? No es el mismo, no es lo mismo el riesgo de prestarle a una empresa que prestarle a una persona. Ni siquiera es lo mismo prestarle a una empresa comercial que genera flujo permanente a prestarle, por ejemplo, a una empresa inmobiliaria que tiene una empresa inmobiliaria tiene dos características importantes. Una es que los precios son muy volátiles y la otra es que normalmente son ilíquidas las empresas inmobiliarias, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo prestarle a un supermercado que prestarle a una empresa inmobiliaria o a una empresa de otro tipo. Entonces, por eso, cada tipo de crédito tiene su riesgo inherente. Igual, no es lo mismo prestarle a una persona para comprar un carro que para irse de vacaciones. Esos son riesgos diferentes, ¿verdad? O tampoco es igual darle una línea de crédito a una persona a través de una tarjeta de crédito. También es otro riesgo, ¿verdad? El riesgo del crédito hipotecario probablemente sea el menor en la República Dominicana. No necesariamente es así en todas las jurisdicciones, ¿verdad? Porque en jurisdicciones como la nuestra hay una alta propensión a que las personas paguen el préstamo de su casa, ¿verdad? O sea, las personas quizás dejen de pagar otro compromiso, pero pagan la casa. Entonces, como ustedes pueden ver, el REA hace diferencia porque cada riesgo es diferente. Entonces, la cartera comercial se evalúa en base a una serie de criterios, ¿verdad? Apalancamiento de la empresa, solvencia de la empresa, flujo de efectivo, fortaleza que tiene en el segmento de mercado donde funciona, fortaleza de la gerencia, experiencia de pago, riesgo país. O sea, evaluar un crédito comercial implica inclusive una destreza por la cantidad de aspectos que hay que tomar en cuenta. En nuestro caso, en el REA, los préstamos de consumo y los préstamos hipotecarios se evalúan básicamente por experiencia de pago, ¿verdad? Aunque el banco siempre tiene que tomar en cuenta la capacidad de pago. Ustedes saben que los préstamos hipotecarios para la vivienda, después del segundo, se consideran comercial, ¿verdad? El REA clasifica como hipotecario para la vivienda el primero y el segundo, pero si una persona tiene un tercer crédito, ya no se considera hipotecario para la vivienda, sino comercial. O sea que se evalúa entonces con los criterios adicionales. Entonces, en resumen, como les decía, los deudores comerciales, para su análisis hay que tomar en cuenta flujo de efectivo, liquidez, apalancamiento, rentabilidad y eficiencia, sensibilidad a escenarios adversos, mientras que en menores deudores comerciales, consumo hipotecario, se evalúan por morosidad, aunque en el caso de los medianos deudores se da cierto seguimiento a algunos indicadores
algunos indicadores financieros. Es importante informar que la evaluación del crédito es en base a la fortaleza financiera y capacidad de pago. El hecho de que un préstamo tenga o no garantía no modifica la calificación de riesgo, pero sí puede influir en la cantidad de provisiones que hay que registrar, ¿verdad? De acuerdo con nuestra norma, los mayores deudores comerciales son aquellos que tienen deuda consolidada en el sistema por encima de los 40 millones de pesos, menores deudores entre 15 millones y 40, y los menores deudores menos de 15 millones. Entonces, una mala clasificación de los activos, o sea, de la cartera de crédito puede llevar a provisiones más calculadas, resultados distorsionados e indicadores prudenciales erróneos. Es importante resaltar que en el caso de las provisiones no es solamente registrar un número, ¿verdad? Tiene que estar bien documentada la metodología, tiene que estar documentado el proceso. Las provisiones no son discrecionales, ¿verdad? Son el resultado de la clasificación de riesgo en base a la metodología que establece el REA. La supervisión evalúa, o sea, en la supervisión, los equipos de la superintendencia de banco evalúan la coherencia de la clasificación y de la provisión, la aplicación uniforme de los criterios y la documentación del proceso. Pasemos entonces al cuarto tema para referirnos a algunos errores que nosotros visualizamos muy frecuentemente, ¿verdad? Está, por ejemplo, entre los errores, deterioro mal evaluado, clasificación inadecuada de activos, ¿verdad? Evaluación incompleta de la capacidad de pago y aplicación inconsistente del REA. También errores que vemos que se repiten mucho son los relacionados a ingresos mal presentados, confusión entre ingresos financieros e ingresos por servicio, y lo cual distorsiona el margen y la eficiencia. También revelaciones incompletas, políticas contables incompletas, riesgos financieros no bien transparentados y también partes vinculadas no transparentadas, ¿verdad? En el tema bancario, la identificación y organización de las partes vinculadas es muy importante, ¿verdad? Porque los bancos no están supuestos a captar dinero para prestarle a la empresa de los dueños. O sea, hay límites establecidos, ¿no? Por consiguiente, la transparentización de las partes vinculadas y los grupos de riesgo es muy importante. Y también un error que vemos que se repite mucho es la clasificación incorrecta de las inversiones. Ya ustedes recuerdan que al principio hablamos de las tres categorías, ¿verdad? O de los tres subconjuntos en que se subdivide el portafolio de inversión. Muy brevemente, hablarle de la relación que existe entre la contabilidad, la auditoría y la supervisión. La contabilidad traduce los riesgos en números, la auditoría valida criterios y consistencia, y la supervisión detecta a tiempos situaciones que puede haber, ¿verdad? Tanto individuales de las entidades como del sistema en su conjunto. O sea, la supervisión tiene que ser, digamos, previsora y detectar a tiempo las situaciones, pero nosotros como supervisores nos apoyamos
mucho en la auditoría interna, por ejemplo, que es nuestra contraparte en las entidades, y nos apoyamos también mucho en la auditoría externa, ¿verdad? Porque realmente en los sistemas, para que los sistemas funcionen, cada quien tiene que hacer bien su trabajo, ¿verdad? Porque no se gana nada cuando una parte tiene que hacer el trabajo de otra parte, ¿verdad? Yo tengo muchos años en la superintendencia, pero yo recuerdo que hace 15 años, hace 20 años, los equipos de supervisión utilizaban mucho tiempo verificando las cifras contables, ¿verdad? O sea, se usaba quizá la mitad del tiempo de supervisión en eso. Entonces, si uno pasa la mitad del tiempo viendo cifras contables, no tiene tiempo para evaluar los aspectos cualitativos, ¿verdad? O sea, los controles internos, cumplimientos de la política, la gobernanza, que es realmente lo principal y lo que ayuda a visualizar problemas en perspectiva. Bueno, pues nosotros, como la profesión ha evolucionado y se ha trabajado mucho, cada vez nosotros nos apoyamos más en la información auditada, ¿verdad? Porque confiamos y promovemos, y por eso interactuamos permanentemente con la profesión, porque cada vez tenemos que apoyarnos más en ello para no repetir el trabajo. Pasemos entonces, ya casi cerrando, a hablar de algunas ideas para llevarnos. Primero, la contabilidad bancaria no es mecánica, es estratégica. Bien aplicada, ayuda a sostener la estabilidad del sistema financiero. El entorno exige especialización, actualización y diálogo constante. O sea, el negocio bancario se hace cada vez más complejo, muchos instrumentos financieros nuevos, novedosos, ¿verdad? Entonces eso exige que cada vez tengamos que ir actualizándonos. Retos importantes. ¿Qué pudiéramos decir? Mayor complejidad de los instrumentos, ¿verdad? Los bancos cada vez tienen que usar instrumentos financieros sofisticados para cubrir riesgos, por ejemplo, derivados, ¿verdad? Hay ahora un peso más importante del valor razonable porque las inversiones han pasado a ser el segundo renglón de importancia en el balance. Y también hay un escrutinio mucho mayor de los diferentes agentes económicos. Hay mucha demanda por transparencia, ¿verdad? Entonces, una contabilidad bien aplicada reduce riesgos, mejora decisiones y fortalece la confianza. Y como decía al principio, eso contribuye a la estabilidad del sistema financiero, porque ¿cuál es el principal activo del sistema financiero? La confianza, ¿verdad? O sea, el sistema financiero se basa en confianza. Creo que me quedan 2 minutos y quiero aprovecharlo para ver si hay alguna pregunta que pueda responder. Ajá. Buenos días a todos, señores. Fíjense, yo quisiera aprovechar su presencia aquí para que nos sirva de emisarios, por favor, en un mensaje para la banca, a través de un aporte que quiero hacer vía una crítica constructiva. Fíjense, la superintendencia de banco debe exigirle a los bancos mayor capacitación en su personal de análisis de estados financieros. Están evidenciando falta de conocimiento en el área para analizar estados financieros, y esto lo hemos materializado toda vez que hay un relajo con la devolución de estados financieros por falta de entendimiento. Y quiero citar 2 ejemplos para que estemos claros de que es falta de entendimiento de estados financieros. Quiero aprovechar que Nelson Hall no está aquí porque es muy emotivo para citar los 2 ejemplos. Fíjese, devolver un estado financiero porque está descuadrado los préstamos, porque el concepto de porción corriente de préstamo a largo plazo no existe, es una cosa penosa y preocupante. ¿Entienden? O sea, no cuadran los préstamos porque hay un concepto que se llama porción corriente de deuda a largo plazo que no me permite que me cuadre. Significa falta de conocimiento en su totalidad. Pero segundo,
devolver un estado financiero refiriendo a que el flujo de efectivo no cumple con normas internacionales de información financiera en ninguna de sus partes, y es justo porque esa persona no entiende de que hay dos métodos de flujos de efectivo, método directo y método indirecto, y tiene en las manos un flujo de efectivo bajo el método indirecto, que es el único que conoce. Es una pena. Pero no es una pena tan simple como contabilidad, como verla como número. Se ralentizan los negocios, se ralentiza el comercio, se ralentizan transacciones comerciales de importancia. Entonces yo creo que hay que trabajar duramente en eso, en esa capacitación de ese personal para que eso no continúe ocurriendo. Bueno, tomo nota. Es importante este tipo de eventos que ustedes están realizando, ¿verdad? Porque permiten ese diálogo entre las partes. No hay banqueros aquí. Pero yo creo que también se debe promover el diálogo entre las firmas y el sector, ¿verdad? Porque también hay una relación ahí de cliente-servidor. Yo creo que se deben aprovechar todos los foros para tratar de llevar los mensajes adecuados, pero tomamos la nota. ¿Alguna otra pregunta? Se acabó el tiempo ya, ¿verdad? Allá. Me preocupa mucho el uso del valor razonable. Me preocupa mucho el uso de valor razonable. Base a SNIF, nosotros tenemos la opción de volver a hacer los activos, principalmente la propiedad, planta y equipo, a valor razonable. Sin embargo, cada vez que yo mando un estado reconociendo valor razonable, la banca me devuelve el estado diciéndome cuánto tú pagaste de impuesto por ese valor razonable, por ese superávit que tú tienes en el patrimonio. No se capitaliza por normas. No puedo pagar un impuesto si yo lo voy a capitalizar, y no es una obligación. Tenemos que mejorar esto porque muchas de las preguntas que me devuelven los estados financieros como auditora son errores de desconocimiento de los analistas, no de los contadores. Y otra cosa, no está la banca para decirle a un auditor cambia cifra o cambia un informe, porque nosotros tenemos fe pública, no usted. He escuchado también y no está tomado. Bueno, señores, como ya no me queda tiempo, solamente agradecer este inmenso honor de permitirnos participar en este foro. En la superintendencia estamos siempre abiertos a contribuir en este tipo de diálogo que contribuyen mucho al fortalecimiento de la profesión. En adición a nuestras participaciones en diálogo, bueno, por ahí viene un congreso que hacemos anualmente con las firmas auditoras de los bancos. En adición a los diferentes foros en que participamos, tenemos la Escuela SB, donde tenemos regularmente cursos montados, y también preparamos capacitación atendiendo a solicitudes de los gremios. Señores, muchas gracias, muy honrado, y espero haber satisfecho sus expectativas.